No sé si me escuchan. Sí, ingeniero, se lo Bueno, escucha. gracias. Solo permítanme, voy a cambiar aquí. Bueno, este sería el grupo de discusión 51, si no me equivoco. Y vamos a empezar con lo que sería la cantidad de movimiento, ¿verdad? Bueno, lo que sería la continuación en cierta forma. Yo creo que ya lo están viendo esto también, ¿verdad? Sí, ya lo están viendo. Bueno, la continuación, por así decirlo, de los contenidos de física. Y pues ahora nos toca estar hablando de lo que es la cantidad de movimiento, choques, un poco de lo que es en sí las colisiones, ¿verdad? Y pues en ese caso tenemos como pues diferentes, digamos, variables o diferentes conceptos que aunque ya los hemos usado muchas veces antes, pues siempre tienen una aplicación que aunque está como ligada siempre a temas anteriores o siempre está como conectada, ¿verdad? Aquí vamos siempre como descubriendo nuevos términos. En este caso, pues el término, digamos que nuevo, por llamarle de alguna manera, es el de la cantidad de movimiento, que ya lo vieron ustedes también en las clases, ¿verdad? O sea que no es tan nuevo que digamos, es por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues tenemos lo que sería, como les vuelvo a decir, lo de la cantidad de movimiento y pues hablamos de lo que es un camión cargado. En esta parte, este es el 24 de la parte C, o sea que estamos hablando de lo que es un camión está cargado, dice, y un auto chocan de forma completamente inelástica. ¿Cuál de ellos experimenta el mayor cambio de velocidad, la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética? Entonces, en ese caso, pues tendríamos que verlo desde el punto de vista, como analizarlo, se podría decir como por partes, porque nos está diciendo que el auto choca, pero que también nos dice que experimenta el mayor cambio de velocidad. Bueno, lo vamos a ver acá para irlo detenidamente como desglosando, por llamarle de alguna forma. Y algo importante es como para repasar, aunque como les vuelvo a decir, ustedes ya lo vieron, ¿qué sería la cantidad de movimiento? Pues acá nos dice que la cantidad de movimiento puede suceder cuando hay un cambio en la masa, en la velocidad o en ambas. Pero en ese caso, pues como nos damos cuenta, mm, acá nos está diciendo que un camión está más cargado que el otro. Y bueno, aquí nos explica un poco, ya vamos a ir viendo en qué parte de estas puede caber eso que nos dice el enunciado de la, o esa pregunta de explicar de la parte C. Luego nos dice que la masa suele permanecer constante, por lo que suele cambiar es la velocidad. Si cambia la velocidad es que hay aceleración y si hay aceleración es que hay una fuerza neta actuando sobre el objeto. Pero también depende del tiempo en el que actúa la fuerza. Si una fuerza no muy grande se aplica durante poco tiempo, se producirá un cambio pequeño de su cantidad de movimiento. Pero si esa misma fuerza la aplico durante un tiempo más largo, el cambio será mayor. Entonces, en resumen, podemos decir que la variación de la cantidad de movimiento depende de la fuerza y del intervalo de tiempo. Entonces acá, si nos damos cuenta y vamos tratando de contestar las preguntas que nos hace con respecto a este literal C, primero nos dice literal A con respecto a la velocidad. O sea, ¿cuál de ellos experimenta el mayor cambio de velocidad? Según lo que acabamos de leer, ¿cuál creen que sería?
Bueno, vamos a seguir viendo acá para que sigamos tal vez sacando las conclusiones. Y nos dice, cuestiones sencillas, dice, un coche de dos, este es un ejemplo, ¿verdad? Solo por ponerle valores a lo que ahí nos está tratando de decir o explicar. Perdón, un coche de 2 toneladas yendo a 60 kilómetros por hora choca contra un camión de 5 toneladas que va a 20 kilómetros por hora. ¿Qué vehículo tiene más cantidad de movimiento? El coche o el camión, nos dice. ¿Y cuál debe ser la velocidad del coche para que su cantidad de movimiento fuese igual a la del camión? Entonces acá sí hace una diferencia, por así decirlo, entre lo que es el coche y lo que es el camión. Aquí se podría atribuir a que el camión, como es más pesado y entonces nos dice también que está cargado, pues desde ese momento podemos decir que va a tener una velocidad menor. Entonces, desde ese momento, cuando nos pregunta acá, ¿cuál de ellos experimenta el mayor cambio de velocidad? Entonces, ¿cuál creen que sería según lo que tenemos aquí? Ajá. ¿Cómo creen que sería? ¿Alguien quiere opinar o dar alguna, tal vez no contestar, pero dar alguna como comentario con respecto a esto que estamos hablando? ¿Cuál creen que sería el que tiene mayor cantidad de mayor cambio de velocidad, por así decirlo? ¿O cuál experimenta un cambio de velocidad? Porque eso nos pregunta aquí, ¿cuál de ellos experimenta el mayor cambio en la velocidad? Tal vez, pienso yo, podría ser el auto, por si el auto tiene menor peso que el camión. Exacto, porque depende de su masa. Entonces, si lo vemos así, con valores, por así decirlo, según, permítame, se abrió esta ventana. Ajá. Que según esto que nos dice acá, el que está como, como que podría experimentar ese mayor cambio de velocidad podría ser lo que es el vehículo, decíamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque su masa o creen cuál, bueno, no sé si alguien más quiere opinar con respecto a lo que acaba de decir su compañero. Ingeniera, Ujú, es que prácticamente el auto se detendría en el camión y, ujú. y prácticamente el camión pudiera seguir avanzando. Ajá, el camión podría seguir avanzando, sí. Fíjense que ahí es una mezcla de bastantes cosas, por eso les decía que los conceptos los vamos como entrelazando, porque si ustedes también recuerdan de lo que es la segunda ley de Newton, que al final todos estos conceptos se utilizan o también se utiliza la segunda ley de Newton desde el momento que está hablando de fuerza. Si ustedes se dan cuenta, por eso en el anterior nos dice ¿qué vehículo tiene la más cantidad de movimiento, el coche o el camión? Bueno, pero acá nos hace también una referencia donde dice, los cambios de la cantidad de movimiento pueden suceder cuando hay cambio en la masa, en la velocidad o en ambas. Entonces, la masa suele permanecer constante, por lo que suele cambiar es la velocidad. Entonces, la masa no cambia, esa sí no puede cambiar, porque recordemos que nosotros en la física 1 en ninguno de los contenidos o temas que hemos visto hasta el momento, la masa prácticamente nunca cambia, o sea, ese es invariable. Entonces, es constante, por llamarle de alguna manera, y lo que puede cambiar en todo caso es la velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, si cambia la velocidad es que hay aceleración, pero volviendo al tema de la fuerza neta, también podemos decir que el que más masa tiene, por así decirlo, es el camión de 5 toneladas, o sea, sería el más como masivo, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, podemos tomar en cuenta lo que también la segunda ley de Newton nos dice, ¿verdad? Que es lo de o lo que sería como las leyes de Newton, que nos habla de la inercia. Entre más masivo es, más inercia tendrá, ¿verdad?
Entonces también podríamos decir que en ese caso, como se acelera, entonces, ¿cuál de los dos podría tener entonces, digamos, para resumir el literal A, cuál podría tener el mayor cambio de velocidad? ¿El camión o el auto? Y acá nos hace como un ejemplo de lo que es el auto y el camión, ¿verdad? Entonces, y aquí nos hace otras preguntas, aunque no solo es para que las relacionemos un poco con lo que nos dice el literal anterior. ¿Cuál debe ser la velocidad del coche para que su cantidad de movimiento fuese igual a la del camión? Entonces ahí lo que nos está haciendo referencia prácticamente, ¿qué sería en esta pregunta? Que cómo es la velocidad del coche. Ajá. ¿Cómo creen que sería entonces? O digamos, respondiendo ya, ¿cuál de ellos experimenta el mayor cambio de la velocidad? Sería el auto. El auto, ¿creen? Sí, ese podría, aunque estaba el caso que nos dice su compañero que puede quedarse detenido, ¿verdad? Es como que se detiene, pero digamos que en algún momento, ajá, Sí, porque el camión va a menos velocidad también. va a menos velocidad, exacto. Entonces, digamos que suponiendo que porque el auto tiene menos masa, digamos que podríamos decir que va a revirar por allá, por llamarle de alguna manera. Entonces, por ser más pequeño en su masa, puede cambiar en cierta forma su velocidad más fácilmente. En cambio, el camión queda como más, por el mismo peso que está llevando con él, su movimiento siempre va a ser como más, menos acelerado, por llamarle de alguna manera. Entonces, en ese caso podríamos decir que es el auto. De aquí nos dice también la otra pregunta, ¿cuál va a tener el mayor cambio en la cantidad de movimiento lineal? Acá nos está diciendo también que si cambia la velocidad es que hay aceleración. Y si hay aceleración es que hay una fuerza neta actuando sobre el objeto, que es lo que les estaba mencionando, que en sí es la segunda ley de Newton. El tiempo en este caso no lo tomamos en cuenta, aunque es un ejemplo para, digamos, completar como un pequeño resumen de por qué puede cambiar la cantidad de movimiento. Entonces aquí podemos ver esto. También se llama momento lineal o simplemente momento, que es como lo hemos estudiado, da una medida de la dificultad de llevar un objeto que se mueve hasta el reposo. Eso sería como también la cantidad de movimiento. O sea que llegan al reposo, ¿verdad? Y en ese caso, pues se consideraría que los dos llegan al reposo después del choque, ¿verdad? Por ejemplo, un camión tiene mayor cantidad de movimiento que un coche moviéndose a igual velocidad. Entonces hace falta una fuerza mayor para detenerlo en un tiempo determinado que para detener el coche en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué podríamos concluir de este caso? En estos casos. Haciendo con este, digamos, resumen que nos dice acá, ¿qué podríamos concluir? ¿Cuál va a tener la mayor cantidad de movimiento lineal? El cambio en la cantidad de movimiento lineal. Acá nos está diciendo en cierta forma que el camión siempre va a tener mayor cantidad de movimiento que un coche, inclusive moviéndose a igual velocidad. ¿Creen que esto se aplica en este caso? ¿Cómo creen que sería esa respuesta? Ajá. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que sería en ese caso entonces? ¿El camión creen que tendría mayor cantidad de movimiento que el auto?
Desde mi punto de vista, sí, ingeniera. Sí, ¿verdad? Sí, así sería. Por eso ahí lo establece también esa parte donde tendría mayor cantidad de movimiento. Por todo lo anteriormente que nos dice acá, de qué depende la cantidad de movimiento. Pues depende de la velocidad, pero también depende de la masa y en cierta forma también depende del tiempo, ¿verdad? En el que actúe la fuerza, porque media vez haya cambio, por eso nos dice acá de velocidad, entonces habrá aceleración. Entonces hay una fuerza neta actuando sobre el objeto. Claro que esa sería para las dos, ¿verdad? Pero en ese caso en particular sabemos que, como les vuelvo a comentar, si fuerza es igual a masa por aceleración, entonces si también depende, por así decirlo, del tiempo en el que actúa la fuerza, o sea, en cierta forma también la cantidad de movimiento indirectamente, por llamarle de alguna forma, depende de la fuerza. Entonces, en ese caso, acá nos dice que podría también la cantidad de movimiento depender tanto de la fuerza y del intervalo de tiempo. Entonces, en ese caso, podemos decir que el que tendría como más por su masa, el que tendría una fuerza neta aplicada mayor sería el camión. Entonces, en ese caso, como la cantidad de movimiento también depende de la fuerza, entonces podríamos decir que el camión sería el que tiene mayor cantidad de movimiento. Entonces, lo otro que nos pregunta es cuál es el que experimenta el mayor cambio de la energía cinética. Perdón, en ese caso recordemos de qué depende la energía cinética. Si la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces, ¿cuál sería, de quién depende en ese caso? Ajá. ¿Quién creen que dependería? ¿O cómo sería el cambio en la cantidad de movimiento que experimenta? ¿Cómo sería? Si lo vemos acá desde este ejemplo, ¿cuál podría ser el que experimenta la mayor cantidad de movimiento? Ajá. ¿Qué concluyen de eso ustedes? ¿Me podrían dar unas ideas ahí? Ingeniera, Ajá, creo que en sí, digamos, vaya, el, el camión es el que iría a mayor movimiento lineal, ¿verdad? ajá, Pero el coche es el que recibiría, por decirlo así, como el movimiento más brusco a la hora del impacto. ajá, así sería, sí, en ese caso así sería. Bueno, es más, hay un momento en que los dos se detienen, ¿verdad? Pero sí podríamos decir eso. Pero en el caso de la energía cinética, ¿qué creen que pasaría? ¿Cuál creen que experimentaría el mayor cambio en su energía cinética? El coche, tal El vez. coche. Sí, en ese caso, si lo vemos en forma como individual, ya digámoslo así, ¿verdad? En el sentido de que si yo analizo que el vehículo es el que lleva mayor velocidad, recordemos que la energía cinética depende de un medio de la masa por la velocidad, pero al cuadrado. Depende de la masa, es cierto, pero en ese caso podríamos decir que el que experimentaría mayor cambio en su energía cinética podría ser el vehículo, ¿verdad? Porque depende, digamos que de su velocidad directamente, aunque sabemos que la masa del camión es mayor, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en este caso antes de que continuemos acá. ¿O alguna pregunta o algo que quieran agregar antes de que terminemos? Ajá. Bueno, les voy a dejar un ratito solo estas para que las puedan ver acá, a ver si podemos concluir.
Acá también nos hace esta misma pregunta, si ustedes se dan cuenta. Nos dice, ¿cuál debe ser la velocidad del coche para que su cantidad de movimiento fuese igual a la del camión? Claro, ahí estamos hablando de la cantidad de movimiento donde ya definimos quién tenía em, su mayor cantidad de movimiento, ¿verdad? Que ya lo habíamos concluido. En este caso, pues nos dice acá, es lo que yo les decía también, de lo que depende de la fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, para detenerlo en un tiempo determinado, o sea, se necesita mayor fuerza para detener el camión que para detener en el coche, por lo mismo que tiene su masa es más grande, ¿verdad? Es más masivo, por así decirlo. En cuanto a la energía cinética, pues si lo vemos, por así decirlo, em, más velocidad del vehículo, su cambio en la energía cinética pues sería más grande, ¿verdad? Que la del camión. No sé si quieren agregar algo más. Solo les voy a dejar un ratito a estas para que saquen como un resumen, ¿verdad? De lo que sería esto. No sé si tienen alguna pregunta. De mi parte, todo claro, ingeniero. Vaya. Fíjense que en este caso, pues también quizás se puede agregar algo nada más, que yo bueno, si lo vemos individualmente, como les decía, en forma, ¿cómo podríamos decir? En forma individual, energía cinética, el automóvil tendría mayor energía cinética en su momento inicial y final, o por así decirlo, pero si lo vemos desde el punto de vista, como nos dice acá, si ustedes se dan cuenta, su, el mayor cambio en la energía cinética, si lo vemos desde ese punto de vista, podría ser siempre el camión el que tiene, pero el cambio en su energía cinética podría ser el camión siempre el que tiene mayor energía cinética, pero fíjense que esto también depende ¿de qué dependería esto? ¿Cuál habíamos dicho que tenía mayor cambio en la cantidad de movimiento? ¿Cuál habíamos dicho que era? El coche, creo. No, habíamos dicho que era el camión. Porque habíamos dicho que era el que tenía mayor cantidad de movimiento al final iba a ser el camión, si no me equivoco. No sé si se acuerdan que eso dijimos. Sí, al final cuando Sí, al final, ambos colisionaran exacto, cuando ambos colisionaran ya su cantidad de movimiento sería mayor la la del del camión, camión, ¿verdad? por la Ajá. fuerza que Sí, bueno, por el peso. por el peso más que todo, exacto. Entonces, ya viéndolo como el cambio en energía cinética, lo que sería el cambio, porque ahí nos pregunta cuál sería el de los dos que tiene mayor cambio en energía cinética, podríamos decir también que si la energía cinética depende de la cantidad de movimiento, o cómo relacionamos la cantidad de movimiento y la energía cinética. ¿Hay alguna, lo relacionamos o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, lo relacionamos. Entonces, cuando lo relacionamos, el cambio en la energía cinética y la cantidad de movimiento, lo que estamos diciendo también que si lo vemos como ese cambio que nos está preguntando allí, podríamos decir también que quien tendría el mayor cambio en su energía cinética sería el camión siempre, porque casi siempre en estos casos depende más que todo de la masa, ¿verdad?
porque vuelvo a repetir, porque depende de la masa por la segunda ley de Newton, que acá nos dice nuevamente que como hace falta una fuerza mayor para detenerlo, que para detener el coche, entonces en él está actuando una fuerza neta mayor. Entonces, desde ese punto de vista, lo que podríamos decir que siempre el camión es el que más va a tener en su cambio, en la cantidad de movimiento y en su cambio en la energía cinética, el que más tendría, por así decirlo, es el camión siempre. Claro, si lo vemos de forma individual, como les dije, en el antes y en el después de cada uno, siempre el automóvil podríamos decir que sería el que la velocidad porque tiene, como en este caso, ¿verdad? Que tiene mayor velocidad, pero recordemos que tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética no dependen solo de la velocidad, dependen de la masa. Y entre más masivo es un objeto o un cuerpo, más difícil es detenerlo. Entonces ahí es donde aparece, este es como el resumen, ¿verdad? Ahí es donde aparecen las leyes de Newton o la segunda ley de Newton específicamente, y es donde podemos decir que como más difícil va a ser detener, como nos dice acá, el camión, entonces se necesita una fuerza mayor. Y acá nos está diciendo, por eso es que les traía esto, la variación. Si ustedes se dan cuenta, esta palabra es importante. Aquí donde nos dice la variación de la cantidad de movimiento depende de la fuerza y del intervalo de tiempo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, esa variación depende de la fuerza, entonces va a ser más difícil detener el camión que detener el automóvil. La fuerza neta que actúa en el camión es mayor que la del automóvil, entonces sus cantidades de movimiento y de energía cinética serían mayores en el camión. No sé si me explico con esto ya, digamos, de todo lo que hablamos y comentaron ustedes también, que estaba bien lo que comentaron. Podemos resumir más bien que entonces contestando estas preguntas sería el camión, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta en este caso, porque nos pregunta la variación, ¿verdad? Ingeniera, ¿Sí? creo que podría agregar algo. Sí, claro, por supuesto. Vaya, pero como usted dijo, a mayor masa, más cuesta detenerlo, ¿correcto? Sí, Vaya, pero digamos, voy a poner esto como ejemplo. sí, Imagínense que un coche liviano sí. choca con un tráiler, digamos. Ah, sí. En este caso, digamos, por más velocidad que lleve el coche, prácticamente ni lo va a mover, va a quedar como pegado en él. Entonces, Exacto. en muchos casos también se necesita mayor masa para mover aún mayor masa. Sí, así sería exactamente, es lo que estamos como diciendo en cierta forma, que al final la cantidad de movimiento, como depende de la segunda ley de Newton y la segunda ley de Newton depende de masa y aceleración, entonces prácticamente lo que nos está mandando o diciendo directamente es que la masa es lo más importante en cierta forma cuando estamos hablando de este tipo de conceptos, ¿verdad? De lo que es cantidad de movimiento, porque también depende de la masa, y la energía cinética también depende de la masa. Entonces, si es en ese caso, es exactamente como usted dice, si lo analizamos así, ¿verdad? Si va, bueno, y es más, nos podemos dar cuenta cuando suceden accidentes que lamentablemente hasta se mueren las personas que van en los vehículos, ¿verdad? Y el tráiler o el camión, si son camiones de varias toneladas, prácticamente ni cuenta se dan ni se inmutan de qué es lo que pasó, sino que el más afectado es el vehículo, porque la masa es más pequeña. Entonces, en ese caso, como decimos también, ¿cuál va a costar moverse más? Aunque venga a una gran velocidad, la velocidad, digamos que no va a determinar en ese caso el movimiento tampoco, ¿verdad? Y entonces, en el que más va a costar moverlo va a ser el tráiler siempre. Entonces, para mover una cosa más grande, más fuerza se necesita, obviamente, ¿verdad? Eso inclusive lo vemos en lo cotidiano. O sea, no es lo mismo que yo quiera mover un ropero que está lleno de cosas, por así decirlo, perdón, o un ropero que está vacío. Entonces, por eso le sacamos primero las cosas, ¿verdad? Y entonces después lo movemos. Entonces, la fuerza que vamos a necesitar va a ser mayor
para mover algo que está cargado o algo que no tienen, que tiene menos cosas y solo está con su propia masa. Entonces, cuando decimos que la cantidad de movimiento depende en cierta forma de la fuerza, ahí es donde se aplica, pero es porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la ley de Newton, que sabemos que estas ecuaciones o estos temas también están relacionados con las leyes de Newton, en especial con la segunda, porque desde el momento en que hay cambio de velocidad, porque si ustedes se dan cuenta, tanto en la cantidad de movimiento como en la energía cinética, hay cambio de velocidad. Entonces, desde ese momento, ya directamente aplicamos también la segunda ley de Newton, donde nos dice que si hay cambio de velocidad, hay aceleración. Entonces, desde ese momento estamos hablando también de fuerza neta que estaría actuando en el cuerpo. Y como ahí nos dicen este resumencito que hemos sacado ahí, que la cantidad de movimiento depende de la fuerza, entonces de ahí es donde concluimos que el camión es el que tendría, perdón, el camión es el que tendría mayor cantidad de movimiento y también energía cinética mayor, pero en su variación, ¿verdad? Por eso ahí hay que especificar en su variación. No sé si queda claro esto o tienen alguna otra pregunta. Y sí, está muy bien el ejemplo que da su compañero, porque este es como un caso clásico de ver, como les he dicho, que también en la vida cotidiana, lamentablemente vemos cuando un vehículo choca con un tráiler, el más afectado es el vehículo, ¿verdad? El camión prácticamente no se mueve ni siquiera ni un poquito porque necesitaríamos una fuerza muy grande para moverlo. Y ahí es donde se aplica la segunda ley de Newton. No sé si tienen alguna pregunta adicional o algo que quieran agregar. Bueno, si no tienen preguntas, pues pasaríamos a este. Vamos a ver, este es el 24, aquí pues lo pueden leer para mientras. Es el 25, perdón, el disco de Hawking. Acá nos dice que es golpeado, bueno, como estamos hablando de discos de hockey, eso se hace más que todo en las pistas de hielo, ¿verdad? Y es golpeado por otro disco, nos dice, que viaja a 40 metros sobre segundo y se desvía 30 respecto a su dirección original. Acá nos da la figura, digamos que aquí lo podemos ver más claramente. Y los discos tienen la misma masa, dice, entonces esa es una ventaja porque cuando tienen la misma masa, desde ahí podemos ver que se nos va a ir como se nos van a ir reduciendo ya las ecuaciones, ¿verdad? O la podemos ir simplificando con la masa. Calcule la rapidez de cada uno después del choque, nos dice qué fracción de la energía cinética original de A se disipa durante el choque. Bueno, aquí tenemos la figura y acá lo vamos a tratar de ir desglosando, por así decirlo. Y lo vemos acá, nos dice que el ejercicio es un caso de choque elástico en dos direcciones porque se mueven en distintas direcciones después de la colisión. Utilizando el principio de conservación de la cantidad de movimiento, pues hacemos siempre, recordemos que cuando estamos hablando de la cantidad de movimiento, hacemos un antes y un después, ¿verdad? Entonces, en ese caso, estamos planteando aquí esta ecuación, el antes y el después, o sea, tanto para la masa 1 como para la masa 2, pero luego, como les digo, como también acá nos dice que el disco B está en reposo, ahí nos lo dice descansa sobre hielo liso, o sea, nos lo dice directamente, no lo dice, no dice directamente eso, pero pues si está descansando en una superficie es que está en reposo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos darnos cuenta que la velocidad va a ser cero del que estaba en reposo. Y las masas son iguales, entonces afortunadamente, como les vuelvo a decir, que eso nos ayuda para que se anulen. Acá lo especifica. Luego, entonces, la ecuación queda todavía más simple. Y acá, pues, lo único que hacemos es que si ustedes se dan cuenta de la figura, voy a tratar de copiar la figura para que la veamos aquí también, ya que tenemos espacio, ¿verdad? Lo que está grande, pero la vamos a hacer un poco más pequeña.
para que la podamos ver en cierta forma. Aquí la podemos ver. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué nos está diciendo acá? Ay, ahí tapa un poco. Bueno, aquí nos dice que tengo que descomponer, por así decirlo, en el primer caso, la masa A tiene componentes solo en X, o sea, sería en Y. Y la masa, en ese caso, ya después del choque, ya tenemos componentes en X para la masa A y también componente en X para la masa B. ¿Estamos claros en esto hasta acá? ¿O tienen alguna pregunta? Porque ahí nos podemos ir deteniendo. Recuerden que allí, perdón, aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es analizando en X. O sea, esta ecuación es para X, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos dice que es para la dirección horizontal X. Entonces, eso estamos analizando. En X solo, en el antes solo está actuando la masa A y en el después ya tenemos componentes tanto en X como para la masa A y la masa B. ¿Queda claro hasta acá esta ecuación o tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces acá continuamos, ¿verdad? Al final, ¿qué vamos a hacer aquí? Despejar la velocidad y nos queden estos términos. Y ahora analizamos la dirección o la ecuación en la dirección vertical. Entonces, en la dirección vertical, ¿qué sucede? En el antes, la masa A y la masa, bueno, la masa A y la masa B, una está en reposo y la otra está también que no tiene componente en Y, solo tiene componente en X, aquí se puede ver claramente. Y en el después tendríamos componentes tanto para A como para B. Ahí podríamos ver eso. Y tendríamos esto acá, que ya está de... Ah, miren, esto también es importante. Si ustedes se dan cuenta, para los dos tenemos el signo negativo, ¿verdad? O sea que aquí lo que podríamos ver es que el ángulo está, digamos, en este caso, está de esta forma, por eso tenemos el ángulo negativo. Bueno, y aquí entonces ya lo que hacemos es despejar prácticamente y ya puedo encontrar aquí una ecuación, entonces las igualamos, o sea, si se dan cuenta, tengo esta ecuación y tengo esta, y la voy a igualar. Al igualarlas, obviamente, matemáticamente lo que voy a encontrar es la velocidad B final. Entonces, aquí se puede ver esto, de manera que tendría la velocidad, y aquí es donde yo les agradecería que hagan ustedes las operaciones, ¿verdad? Aquí ya está. Bueno, lo primero es que comparemos el despeje, ¿verdad? Que se supone que estaría bien aquí. Aquí recuerden que también le colocamos el signo, ¿verdad? Por eso es menos al hacer el despeje de esta. Al hacer el despeje de esta, nos quedaría de esta nos queda negativa por el despeje que tenemos aquí. Si ustedes ven, ¿verdad? Por eso es negativa. Si lo ordenamos esta ecuación y pasamos al extremo izquierdo y esto queda en el extremo derecho, al despejar nos queda de esta manera. Y en este caso, pues también al despejar nos queda positivo y aquí hacemos la igualación. Entonces, al igualar, lo que sucede es que tenemos que despejar la velocidad y aquí solo es lo que les decía que comprobemos si nos da, aquí tenemos que sacar factor común, si ustedes ven, de la velocidad final. Al sacar factor común nos quedaría 40 entre 1.93, pero aquí es donde yo les digo que al sacar factor común, vean si realmente les da ese valor de 20.76, por favor. O sea, el punto sería comenzar a comprobar desde aquí, por así decirlo, desde acá. Vamos a hacerlo ahorita, lo voy a hacer yo en la calculadora también.
Y me dicen si eso les da, por favor. Vamos a ver, aquí sería raíz de 2 entre 2. Ahí lo tenemos como raíz de 2 entre 2, ¿verdad? Que eso sería el ángulo de 45, o sea, 0.71. Así es como se los enseñan en matemática, ¿verdad? ¿Eso les da? No sé si eso les da. Sí, 1.927. Sí, 1.927, exacto, sí. Pues Y sí, ahí sí. lo aproximamos, sí. Ujú. Fíjense que acá volvemos a usar, bueno, después les voy a decir eso. Aquí sí aproximamos a 3 cifras, si ustedes se dan cuenta, el problema está todo con 3 cifras. Entonces, como está con 3 cifras, pues prácticamente lo que haríamos es que lo aproximamos en este momento, pero luego pues ya lo hacemos aquí 20.76, entonces más bien podríamos usar al final, más que todo, 20.8 y 29.40, porque para respetar un poco lo de las cifras significativas que tiene el problema. Bueno, aquí igual los invito a que hagan esta operación que ya sería, viene desde acá, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2, perdón, por 20.76 entre el seno de 30. Entonces me dicen cuánto les da. Me da 29.359, que sería Ah, sí, ahí es donde se 29.30. aproxima a 20.36. 29.36. Sí, Ajá. sí, aquí lo estoy haciendo. Y sí, eso sería lo que da. Entonces quiere decir que acá igual lo podemos aproximar. No sé si alguien más ya lo comprobó para que podamos ver si eso nos da a todos. Sí, Entonces ingeniero. ahí lo sí, ¿verdad? Vaya, gracias. Fíjense que allí, pues yo siempre los invito a que ustedes también aparte, ¿verdad? Hagan todos los despejes y todo eso y pues comprueben si eso nos da, pero em, y de ahí pues ahorita pues veamos si eso nos da exactamente en lo que sería lo que es ya haciéndolo en la calculadora, pero tomando en cuenta, como les decía, lo de las cifras significativas, realmente lo tendríamos que aproximar a 29.40. Entonces, eso sería como más que todo lo más importante que
Recordemos que muchas veces ahí nos habla siempre de lo que las cifras significativas, en especial cuando estamos en laboratorio, ¿verdad? Pero también como los exámenes también tienen cierta como, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Como tolerancia, ¿verdad? En cuanto a las cifras significativas, lo mejor sería aproximarlo a que nos queden 3. No sé si tienen alguna pregunta en este ejercicio, si no pasamos al siguiente. Bueno, vamos a pasar al siguiente entonces. Este es el de un bloque que está en una mesa, nos dice, no tiene fricción, a una velocidad de 10.3. Directamente enfrente de él y moviéndose en la misma dirección está otro bloque que se mueve a razón de 3.27. Entonces el resorte está carente de masa con una constante de 11.2 newtons sobre centímetros. Está unido a la parte posterior de la masa B, como se muestra en la figura. Aquí está, ¿verdad? Ahí también lo vamos a ver después. Cuando los bloques chocan, ¿cuál es la máxima compresión del resorte? Entonces nos dice acá como sugerencia, en el momento de la compresión se mueven como uno solo. Hay la velocidad observando que la colisión es completamente inelástica en ese instante. Y ahí de un solo nos está diciendo que es inelástica. Esto es bueno porque lo podemos ver desde el punto de vista, como dijéramos, desde el punto de vista ya analizándolo como ¿cómo les podría decir? O sea, ya nos dice directamente qué tipo de choque sería, ¿verdad? Porque ya nos dice aquí, no lo tenemos que analizar más, sino que ahí nos dice directamente que la colisión se considera completamente inelástica en ese instante. Entonces, bueno, acá lo tendríamos que ver nuevamente, como sería como la figura. Y aquí yo le llamé diferente para que lo analicemos desde el punto de vista le llamé velocidad 0,1 y velocidad 0,2. Entonces aquí dice exactamente lo mismo nuevamente que en este caso. Y nos dice que aquí nos da los datos y aquí solo los está como detallando. Que tenemos la masa, la velocidad que sería de la masa de 1.88. La masa 2, la velocidad 2 también la conocemos la constante del resorte y conocemos además lo que sería, eso también es importante, fíjense que acá cuando tenemos la constante del resorte prácticamente nos damos cuenta que está en newton sobre centímetros, entonces fíjense que allí también hay que tener cuidado cuando estén trabajando con lo que es la constante, porque lo que sucede con la constante es que está en centímetros o en metros, entonces hay que darse cuenta cuando ya estemos trabajando en las ecuaciones en especial, o sea, cuando ya la metemos a la ecuación, que nos demos cuenta si ¿cómo diríamos? Sus unidades pues sean congruentes a todo lo que yo voy a estar trabajando en el sistema internacional, en este caso en particular, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les quería decir porque a veces a uno se le escapa y lo que sucede es que pone las unidades newton centímetros y realmente a menos que en la ecuación me permite que se simplifiquen los centímetros, la dejo así. Pero si no, la tengo que cambiar a metros, así como en este caso. Para que todo sea congruente a lo que es el sistema internacional, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, aquí planteamos la cantidad de movimiento nuevamente con el antes y el después. Entonces, aquí se puede ver en esta parte que lo hemos planteado el antes y el después. Entonces, en el después, como me dice que los dos llevan la misma velocidad, porque es ¿por qué me dice? No me lo dice así, sino que me lo dice que es un choque inelástico. Cuando es un choque completamente inelástico, entonces se considera que después del choque los dos cuerpos llevan una misma velocidad o una velocidad en común y por eso la ecuación aparece como una velocidad en común. Bueno, entonces en ese caso continuamos aquí y nos dice que la velocidad pues es todo esto, ¿verdad? Y aquí ya es, ¿qué es esto? Pues viene de aquí, ¿verdad? De esta ecuación donde ya lo hemos despejado y aquí solo metemos los valores que por cierto ya los conozco todos, eso es lo bueno acá también que ya conozco todo.
conozco la masa, las velocidades, las constantes, etcétera. Y acá pues solamente los invito a que comprueben, ¿verdad? Si les da este valor. Eso sería todo. Si haciendo todos los cálculos les da ese valor. Para que lo comprueben, por favor. Sí da Eso les da, 5.21. ¿verdad? Sí. Vaya, gracias. Entonces, si eso les da, pues solo comprobamos acá y pasaríamos al siguiente. Al ver el siguiente, pues con esta velocidad, fíjense que esta también es importante porque aquí ya planteamos otra cosa que tiene que ver con el trabajo. Entonces nos dice que para calcular la compresión del resorte hay que tomar en cuenta que para un sistema de partículas el trabajo externo más el trabajo interno es igual al cambio en la energía cinética. Entonces desde ese momento pues nos dice que donde la energía cinética es ahora por definición la suma de las energías cinéticas de todas las partículas en el sistema y las fuerzas en el eje y están, bueno, están equilibradas porque no hay, digamos así, y en el eje X todas las fuerzas son internas al sistema formado por las dos partículas. Entonces, para ese caso, recordemos que el trabajo externo sería cero, pero hay un trabajo interno donde tiene que ver con el cambio en la energía cinética del sistema, por así llamarle. Por tanto, la ecuación se plantea de esta manera. Entonces, aquí, ¿qué tipo de energía vamos a tener? Pues obviamente aquí me está diciendo también claramente que, perdón, en la energía, em, ¿qué tipo de energía voy a tener nada más? Pues la energía del resorte. No tengo otro tipo de energía, sino que solo la energía del resorte. Por eso es que aquí aparece un medio de kx al cuadrado. No tengo energía potencial. MGH, no tengo energía cinética, sino que solo la del resorte. Bueno, sí tengo energía cinética, pero la planteo en la otra parte, en la igualdad esta. A lo que me refiero que en este tipo de energía potencial solo tengo potencial elástica, no tengo potencial MGH en este extremo, pero en este pues ya el cambio en la energía cinética es lo que se da y puedo despejar X. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues la energía cinética final va a ser un medio de la masa, de la suma de las dos masas por la velocidad al cuadrado, porque recordemos que es una velocidad en común. Esa velocidad en común ya la encontré que es 5.2 y es lo que aparece aquí si ustedes se dan cuenta. Entonces estoy calculando la energía cinética final y la energía cinética inicial para poder meterla en esta ecuación. Entonces, aquí pues les vuelvo a pedir que hagan esta operación a ver si les da 92 joules o les da aproximadamente eso. No sé si tienen alguna pregunta o van a hacer el cálculo, por favor. Y me dicen si eso les da. Sí, aproximado eso da. Aproximado, ¿verdad? Porque me Eso da da. 91.936, dice. Exacto. Ujú. Ese sería, fíjense que lo que sucede es que aquí esa es otra cosa. Aquí yo bueno, se aproximó a 92, pero realmente lo tenemos que dejar como 91, ¿cuánto dice? Y ya lo borré de aquí donde lo estaba haciendo, 91 puntos. 91.936. Exacto, entonces fíjense que acá lo que sucede es que lo vamos a dejar como 91.9 para ser congruentes, por así decirlo, a las tres cifras significativas.
Lo otro que podríamos hacer también es dejarlo aquí como 92.0, pero yo siento que ya hemos aproximado mucho, entonces mejor como 91.9. En el caso este, como ya es la energía cinética inicial, estamos tomando las dos velocidades, si ustedes se dan cuenta. Estamos usando la de 10.3 y la de 3.27 y da 126 joules. Entonces aquí me dicen si está correcto este valor también o lo tenemos aproximado. Entonces les agradecería que me digan ahí cuánto les da. Por favor. No sé si eso les da. Sí, da 126.02. Vaya, fíjense que aquí pues no necesitamos, digamos, muchas gracias, no necesitamos aproximarlo ya en el sentido ese porque ya de un solo nos da las tres cifras, ¿verdad? Allí pues lo dejamos prácticamente así como está, 126, entonces no es necesario que le pongamos 126.0 y algo, ¿verdad? Sino que lo dejamos así. No sé si, bueno, de allí ya nos venimos a la ecuación que ya lo podemos hacer más fácilmente porque ya encontramos estos dos valores. Disculpen, que tengo como hablo seguido en las clases, tengo perenne un poco de tos. Y entonces en ese caso, pues nos damos cuenta acá que tenemos la deformación X, ya la puedo sustituir de una sola vez y entonces aquí nos da bueno, aquí, como les digo, podemos poner 126 o 92, ¿verdad? O 126 y 91.9 y casi no va a variar. Entonces los invito también a que hagan esta operación y me dicen cuánto les da. Para que me digan si está bien el 0.25. Y fíjense que ahí siendo otra vez como congruentes a las tres cifras significativas, tendríamos que poner 0.250 y no sé, por eso les digo que hagan la operación y me digan cuánto les da. No sé si ya tienen la...
¿Ya hicieron la operación? Yo no sé si estoy mal. Ajá, eso que, ese que ha mandado el compañero, eso mismo. 0.24. Sí, ajá, entonces allí, fíjense que lo de las cifras lo podríamos dejar 0.246. Ahí sería como más, a lo que les iba a preguntar es que si lo habían hecho con el valor de 91.9. No sé cómo lo hicieron, voy a volver a hacerlo aquí. Yo lo hice con 91.9 y me da Vaya, entonces 0.2467. 126 menos 91.9, ¿verdad? Por 2. Perdón. Ajá, entonces ahí quizás sí, así da, entonces lo vamos a dejar como 0.26 con la raíz de 92, sí, 0.246. Entonces ya ven que no varía mucho, entonces lo vamos a dejar igual a 0.246, así sería, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o algo que me quieran decir de esto antes de que terminemos. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, nos quedaríamos hasta acá como siempre. Y nos vemos la otra semana, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos veríamos dentro de una semana y pues gracias por estar acá. Nos vemos la otra semana con la continuación de esta unidad 5. Entonces, muchas Muchas gracias. gracias, ingeniera. Gracias a ustedes por estar acá. Feliz día. Pase feliz día, ingeniero. Gracias igualmente para ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la otra semana. Ingeniera, Sí, dígame. se mantiene el parcial, ¿verdad? Para el jueves. Sí, El solo que presencial. no sé si, eso les iba a preguntar, ahora no he podido entrar yo o sea, no he entrado al aula, solo para la clase, quería saber, no se ha decidido si va a ser, en qué forma, ¿verdad? Todavía. Ah, ok. Ajá, solo que ingresen ahí para ver, la fecha sería la misma, solo sería ver el caso si es en línea o presencial, ¿verdad? Eso sería más que todo. Gracias. Sí, siempre aparece presencial porque como apenas hoy es lunes, ¿verdad? Y vamos a esperar qué sucede en estos 2 o 3 días y a ver qué pasa a última hora, ¿verdad? A ver si cambian yo les diría que a partir del martes consulten porque fíjense que nosotros por la situación que tenemos que, pues, bueno, no está de más decirlo, pero como hay tantos casos todavía, ¿verdad? Y bueno, esto todavía no se termina, lo de la pandemia, y además hay bastantes contagios, inclusive en la facultad. Algunos profesores todavía estaban con eso de que hace poco había se contagió, se está recuperando afortunadamente bien, un profesor que estuvo llegando a dar clases de la física y otro está esperando su prueba, que ojalá que le salga negativa, obviamente. Estamos con eso de que no se quería hacer presencial. Entonces nosotros, solo esperemos, voy a detener esto.